Bienvenidos una vez más al canal de Laboratorio de Neurociencias. Mi nombre es Marilyn Carreón y soy colaboradora del canal. En esta ocasión hablaremos de los mecanismos neuronales relacionados con la creatividad y cognición. Podemos definir la creatividad como la capacidad para crear ideas nuevas, originales e innovadoras de acuerdo a su contexto. El proceso creativo requiere de un trabajo simultáneo entre las áreas cerebrales, ya que las funciones complejas que conlleva esta lo requieren. Ahora bien, el proceso creativo tiene implicaciones de algunas funciones cognitivas como lo son la memoria, la atención, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Es por ello que una de las regiones que se activa es el córtex prefrontal. A continuación, mi compañera Salma les explicará con mayor detalle respecto al proceso creativo. Hola, buenos días compañeros, mi nombre es Salma y el día de hoy les voy a hablar de un tema que en lo personal siempre me ha parecido fascinante, la creatividad, es decir, la habilidad de crear, aspecto que resulta imprescindible para el progreso humano, ya que sin ella, pues, no tendríamos nada de lo que tenemos hoy en día. La creatividad es considerada como un proceso psicológico y cognitivo esencial, pero ¿qué hay detrás de ella? Bueno, pues en el artículo que elegí se abordó el tema desglosándolo en tres componentes principales: la cognición creativa, las motivaciones y los mecanismos neurales. Para comenzar, me gustaría platicarles sobre un estudio que se realizó en 2001. En este estudio se dio una lista de pares de palabras a un grupo de jóvenes, palabras como gato, queso o matrimonio, sujeto, y se dio la instrucción de marcar una distancia semántica, es decir, encontrar asociaciones entre estas palabras. De esto se obtuvo que el grupo más creativo reportó menores distancias entre las palabras. Entonces, lo que sucede es que las personas creativas encuentran formas más originales para hacer asociaciones. Seguido a esto, se propuso una conexión entre procesos asociativos y pensamiento divergente, que es aquel que busca resolver un problema a través de propuestas creativas. Esto medido a través de AUT o test de usos alternativos, que, como su nombre lo dice, consisten en encontrar tantos usos como sea posible para objetos simples. Igualmente, está comprobado que el control inhibitorio es un proceso crucial involucrado en la solución de problemas y la generación de ideas. Esto se reveló a través de un test conocido como RAT, que se encarga de medir el potencial creativo. De esto se obtuvo que la exposición a tareas que son utilizadas para evaluar la capacidad de suprimir respuestas, pues se llegaba a la facilitación y a un aumento en la frecuencia de ideas originales y creativas. En 2014 se planteó la posibilidad de que la creatividad cognitiva podría originarse de un balance óptimo entre procesos espontáneos y deliberados, así como se reveló que la flexibilidad cognitiva puede presentar una mejora en dos de las formas más importantes de creatividad, que son la divergente y la convergente. Se los pongo de la siguiente forma. Los procesos espontáneos suceden cuando la atención no se selecciona activamente. Es decir, decide qué contenido volver consciente. Mientras que los deliberados, que son procesados por los circuitos de la corteza prefrontal, tienden a ser estructurados, lógicos, racionales y corresponden a nuestro sistema de creencias y valores internalizados. Es así que un balance entre ambos podría presentar una mejora en la creatividad cognitiva. Es decir, la actividad no es suprimida debido a los procesos controlados y pues como consecuencia se te pueden ocurrir más cosas. En 2010 se planteó la idea de que la creatividad es un proceso dual. De acuerdo con esta teoría, existen dos formas de llegar a la creatividad: la flexible y la persistente. La flexible sugiere estimular la creatividad a través de una flexibilidad entre los cambios entre categorías, acercamientos y formas, mientras que el persistente plantea que para llegar a la creatividad es necesario un trabajo sistemático y una ardua exploración de posibilidades. Ahora resulta oportuno que abordemos cómo influyen los diferentes estados de ánimo y recompensas en el pensamiento creativo. Bueno, pues como tal vez se imaginarán, la creatividad resulta beneficiada de estados de ánimo positivos, como la felicidad. Por el contrario, los estados de ánimo negativos, como la ansiedad,
están correlacionados con menor creatividad. Pero, independientemente de esto, evitar emociones negativas es también correlacionado con menor creatividad. De hecho, la creatividad extraordinaria, por ejemplo, necesita que una persona haya pasado por un episodio negativo considerable, seguido por uno positivo. Por lo tanto, los cambios en el estado de ánimo son cruciales para aumentar la creatividad. Pero no es tan sencillo. En realidad hay otros factores a tener en cuenta. Los estados de ánimo pueden ser activadores o desactivadores y a su vez se caracterizan por motivación de acercamiento con enfoque de promoción y motivación evasiva con enfoque de prevención. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues con motivación de acercamiento con enfoque de promoción se hace referencia al tipo de motivación que hace que una persona esté constantemente en búsqueda de oportunidades, que tome decisiones de forma osada e incluso temeraria, y que básicamente son esas personas que se quieren comer el mundo. Mientras que al decir motivación evasiva con enfoque de prevención, se habla de una motivación guiada más por la idea de estar seguro, de evitar el fracaso, de quedarte en tu zona de confort. Entonces, la motivación evasiva ha sido muchas veces relacionada con creatividad más baja, ya que el estilo de procesamiento es inflexible. Pero las personas de este tipo de comportamiento no son en realidad incapaces de ser creativos. Estas personas tienen que compensar su inflexibilidad con un proceso creativo perseverante y demandante. Pero, ¿dónde nacen las ideas creativas? Muchos estudios han indicado que la corteza prefrontal es una de las principales áreas donde se desarrollan nuevas ideas. Las regiones prefrontales del cerebro son conocidas como componentes del control deliberado e inhibitorio, que son considerados como un proceso central para la solución de problemas y generación de ideas. Pero en realidad el pensamiento creativo no depende de ningún proceso mental específico. Con el propósito de rastrear la creatividad en el cerebro, se dividió en tres subtipos, que son la creatividad musical, la verbal y la visoespacial. Así, usando estimación de probabilidad de activación, se reveló que la creatividad muestra activación en los 4 lóbulos corticales, mientras que la actividad máxima registrada mostró distintas redes neurales en cada dominio creativo. ¿Cómo se ejemplifican estas imágenes? En 2010, se relacionó las medidas psicométricas de la creatividad con el grosor cortical en varias áreas del cerebro. Se sugirió que los logros creativos están correlacionados con el volumen de la corteza orbitofrontal inferior izquierda y el grosor cortical en el giro angular. Estudios con animales indican que existen 3 niveles de complejidad cognitiva: la novedad, el aprendizaje observacional y el comportamiento innovador. El primer nivel comprende la habilidad cognitiva de reconocer la novedad, que está relacionada con la disfunción del hipocampo, y la búsqueda de novedad, que se relaciona con el sistema mesolímbico de dopamina. El segundo nivel, que se refiere al aprendizaje observacional, que va desde imitación hasta transmisión cultural del comportamiento creativo, podría depender críticamente del cerebelo y la corteza prefrontal. Por último, el tercer nivel, el comportamiento innovador, novedoso y diferente, fue descrito como dependiente de la corteza prefrontal y de un buen balance entre las funciones del hemisferio derecho e izquierdo. La verdad es que hay mucha evidencia que apoya el rol de la dopamina en el comportamiento y en el pensamiento creativo. El sistema dopaminérgico está involucrado en muchos aspectos de las funciones cognitivas relacionadas a las recompensas, las adicciones, la atención, las compulsiones, entre otros. Estudios recientes sugieren que el sistema dopaminérgico podría estar implicado en coordinar la integración de la información a través de la potencialización selectiva de circuitos y vías. Muchos estudios apuntan a que existe cierto factor genético en la creatividad. Es así que, basándose en resultados psicométricos, se reportaron los primeros genes candidatos para la creatividad. Les presento a el transportador de dopamina, la catecol o metiltransferasa, el receptor de dopamina D4, el receptor de dopamina D2 y el triptófano hidroxilasa 1. Evidencia experimental propuso un rol central del sistema de noradrenalina en la flexibilidad cognitiva.
mientras que la serotonina está casualmente involucrada en múltiples aspectos como el control del humor, la regulación del sueño, la ansiedad, el alcoholismo, el abuso de sustancias, la ingesta de alimentos y el comportamiento sexual. En realidad, hasta ahora no ha habido suficiente evidencia para realizar conclusiones sobre una conexión directa entre la serotonina y la creatividad, pero sí sobre la serotonina y la recompensa. Entonces, podría decirse que es relevante, pero su papel es bastante ignorado en estudios relacionados a la creatividad. Este tema me llamó muchísimo la atención. Verán, existe evidencia que sugiere que hay una conexión entre el desarrollo del impulso de la creatividad y una serie de enfermedades, como la depresión, el trastorno bipolar, la psicosis, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia del lóbulo temporal, la demencia y los trastornos del espectro autista. Cuando se trata de comprender el desempeño creativo de los individuos, uno debe considerar las interacciones entre los factores cognitivos, emociones, estados de ánimo, recompensas y neuromoduladores. En otras palabras, para lograr adentrarse en lo que es el pensamiento creativo y la generación de ideas, es necesario poder identificar los principales procesos cognitivos, las motivaciones y emociones que se encuentran bajo el pensamiento creativo, así como los circuitos cerebrales y los neuromoduladores que se encuentran bajo la ideación creativa. A lo largo del video hemos podido revisar datos muy interesantes. Hay varios factores que se relacionan con el proceso de creatividad. Tal como le mencionó mi compañera Salma, algunos factores que se contemplan serían factores genéticos, de neurotransmisores, emociones y todo lo que se relacione con la conectividad cerebral y redes neuronales. Con esto podemos concluir que el proceso creativo es un tema bastante amplio, interesante, pero sobre todo complejo. Y es que la creatividad no solo nos es útil a nosotros como seres humanos para nuestra supervivencia, sino también para adaptarnos a nuevas situaciones. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. No olviden compartir si les gustó, si les pareció informativo y nos vemos en el próximo.